Dice así la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el país de Uz vivió un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda estaba compuesta de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanos para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos de acuerdo al número de sus hijos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Preguntó el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor: de rodear la tierra y andar por ella. El Señor dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia cara. Dijo el Señor a Satanás: haz lo que quieras con sus cosas, pero no se te ocurra tocarlo a él. Y salió Satanás de delante del Señor. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos, y de pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó ovejas y pastores y los consumió. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Tan solo yo pude escapar y he venido a darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pues hasta aquí, con estos versículos, estos primeros versículos del primer capítulo del libro de Job. Y no sé hasta qué punto sois propensos o tenéis cierto interés por leer libros del Antiguo Testamento, porque por lo general la mayoría tiene como una especie de mayor simpatía o cercanía con el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando a veces nos ponemos a leer libros del Antiguo Testamento escritos hace miles de años, pues nos sentimos un poco perdidos, ¿verdad? Y en cuanto al libro de Job, pues os comento que este libro pertenece a lo que se conoce como la literatura sapiencial, y que forma parte también de los libros poéticos del Antiguo Testamento, precediendo a otros libros como los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y claro, una vez más, pues os lo comento, yo no sé hasta qué punto tendréis interés o conocimiento por libros del Antiguo Testamento, porque por lo general suelen ser libros muy densos, con un lenguaje un tanto más antiguo y lejano de nuestra forma de entender las cosas. Y luego también otro problema que solemos tener a la hora de leer la palabra de Dios en general, pero sobre todo el Antiguo Testamento, es que se nos olvida que es un libro escrito por orientales. ¿Y qué sucede? Que los orientales, ya no solamente hace mucho tiempo, sino que incluso ahora, no piensan como los occidentales. Y claro,
Para hacer una especie de autocrítica, ¿cómo creéis que piensan los occidentales? No sé si lo habéis pensado alguna vez. Nosotros somos occidentales porque somos de Occidente, no de Oriente. ¿Cómo piensan los occidentales? O mejor dicho, ¿de dónde viene este sistema de pensamiento occidental? De la antigua Grecia, de los griegos. Entre ellos, los más destacados, que incluso en los colegios, institutos habréis estudiado, Sócrates, Platón y Aristóteles. De entre los tres, probablemente uno de los más conocidos, y creo yo que uno de los que más ha impactado a nuestro sistema de pensamiento es Platón. Y concretamente lo que ha impactado de él en nosotros es lo que se conoce como dualismo. Y ese dualismo, entre otras cosas, hace referencia a esta división entre el bien y el mal. Y aquí es donde ya vamos a empezar con un conflicto, y de hecho al leer el primer capítulo quizá habréis sentido ese conflicto, y es ¿cómo es posible que Satanás, siendo quien es, pudiese conversar con Dios y hasta incluso se atreviese a, de algún modo, entre comillas, tentarle? ¿Verdad? Como darle a entender, claro, tu siervo Job es como es porque tú le bendices. Quítale las bendiciones y verás cómo te maldice. Entonces, aquí, nada más empezar con esta lectura inicial del libro de Job, ya entramos en un conflicto porque nosotros hemos aprendido a diferenciar el bien del mal, debido al pensamiento occidental, a ese dualismo que hemos heredado de siglos y siglos de historia y de desarrollo social. Y lo que sucede es que en la palabra de Dios y en la mentalidad hebrea, en la mentalidad oriental, no está tan clara esa división entre el bien y el mal. Y desde el punto de vista bíblico, y hasta incluso llevado al Evangelio y concretamente a la cruz, aprendemos que el bien y el mal no está tan separado como nosotros creemos. Y esto puede resultar peligroso y hasta incluso nos puede sonar como una herejía o como algo contradictorio, pero no lo es. Es decir, con el libro de Job, entre otras cosas, aprenderemos que el mal, entre comillas, está bajo el servicio del bien. En otras palabras, que en algunos momentos, de forma mucho más clara, veremos que Satanás también es usado por Dios. Y esto debe ser muy importante para nosotros, ya no solamente para comprender el libro de Job, sino también para nuestra vida personal y nuestra comprensión de Dios, entendiendo que el sentido de la vida es conocer a Dios. Ese es el sentido de nuestra vida. Y para conocer a Dios y aprender de su palabra, lo primero que tenemos que hacer es desaprender. Para que nuestra mente se llene de Cristo, nuestra mente debe ser vaciada de sistemas de pensamiento que hemos heredado del mundo. ¿Vale? Y por lo tanto, debemos de entender que para Dios lo malo no es necesario, lo que es para nosotros malo no es necesariamente malo para Dios si lo usa para bien. ¿Vale? Bueno, esto es una pequeña, muy pequeña introducción. Hablando del libro de Job, que como os he dicho, pertenece a la literatura poética del Antiguo Testamento y dentro de los libros poéticos del Antiguo Testamento a la literatura sapiencial, la cual también pertenece el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, respecto a este libro, a diferencia del libro de Proverbios y del libro de Eclesiastés, que según la tradición es el mismo autor, Salomón, en el caso del libro de Job no sabemos quién es el autor. Algunos piensan que es el mismo Job, pero claro, aquí entra en juego otro asunto respecto al libro de Job, y es ¿cuándo fue escrito este libro? ¿Quién fue el autor verdadero de este libro? ¿Y por qué? Porque la pregunta respecto a todo esto es, ¿el libro de Job es un libro alegórico y filosófico o también es un libro que contiene una historia real? Es decir, ¿Job existió en la vida real o sencillamente es una historia
alegórica que contiene enseñanzas de utilidad para nosotros. Y ahí la cuestión. Una cuestión que también se aplican a otras historias. Es decir, independientemente de que tú seas pues una persona un tanto más conservadora o más liberal, pero que igualmente eres creyente, hay personas, por ejemplo, que creen en la literalidad de la creación en 6 días. Hay personas que creen que verdaderamente Jonás fue pues tomado por un pez grande. Pero sin embargo hay otras personas que creen que eso es una alegoría y que la supuesta literalidad de la creación de la creación del mundo en 6 días que aparece en Génesis no es literal, y eso no necesariamente, aunque para algunos sí, pero no necesariamente pone en jaque tu fe en Dios y, lo que es más importante, tu relación con Dios, tu salvación. ¿Vale? El problema está cuando ya empiezas a alegorizar tanto ciertas historias de la palabra de Dios que te conviertes en estos cristianos o supuestos cristianos que incluso llegan a alegorizar la resurrección. Es decir, hay iglesias y hay creyentes que llegan a pensar que los milagros de Jesús y todos aquellos eventos que pueden sonar pues un tanto de ciencia ficción que aparecen en la Biblia, pues son ilustraciones, historias que tienen una enseñanza detrás. Y llegan a alegorizar tanto todo que incluso llegan a pensar que la propia resurrección de Jesús también es una alegoría que contiene una enseñanza respecto a cómo sus principios son útiles y perduraron pese a su muerte. Pero claro, estos cristianos, entre comillas, quizá yo lo diría, liberales, han llegado a un punto tan extremo que yo creo que han llegado incluso de dudar del principio más básico de nuestra fe. Ya sabéis, el mismo apóstol Pablo lo dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Os comento esto no porque yo piense de una manera o de otra, sino porque a la hora de enfrentar como estudio bíblico la palabra de Dios, nos encontraremos ante esta situación. Esta historia, este libro, que en esta ocasión es Job, pero que mañana puede ser Génesis, o mañana puede ser Jonás, u otras historias, ¿fue una historia real o simplemente es una historia que contiene enseñanzas útiles, pero que esos personajes son ficticios? Pues lo que sucede respecto al libro de Job es que, independientemente de que sea una cosa u otra, da la sensación a la hora de leer todo el libro de Job que el propio autor no se siente la necesidad de demostrar la historicidad de su libro. Es decir, se mencionan ciertos aspectos geográficos, como que este hombre Job habitó en el país de Uz, y luego incluso se mencionan a enemigos que causaron esos daños a la familia de Job y a sus bienes, que pertenecían a ciertas tribus que nosotros sabemos que en ese tiempo existían. Pero no presta atención a detalles históricos y geográficos, porque no es la intencionalidad del autor. El autor no quiere que nos detengamos en qué momento fue escrito este libro, por quién fue escrito, en qué lugar. No. Lo que desea el autor que ha escrito este libro inspirado por Dios es que meditemos en los debates que hay dentro de este libro, en los temas de gran importancia que, entre otras cosas, tienen que ver con la justicia de Dios y el sufrimiento del hombre. ¿Vale? Así que, como entiendo que esa es la intención del autor, yo mismo considero que hay que dejarlo ahí, en que según la tradición el libro de Job es una historia verídica, es decir, que muy probablemente este hombre Job existió, que este país de Uz no estaba en Israel, ni mucho menos. De hecho, se cree que probablemente se encontraba por Edom, ubicada al sureste del Mar Muerto, pero que su ubicación geográfica pues no se sabía con exactitud. Por otro lado, también se cree que Job vivió en los tiempos de los patriarcas. Probablemente sería contemporáneo a Abraham. Pero como digo, esto solamente es un planteamiento, porque el propio libro de Job no se esfuerza por darnos pruebas contundentes para poder de algún modo clarificar en qué momento de la historia, en qué lugar y qué persona compuso este libro.
Dicho todo esto, el tema central del libro de Job se podría anunciar en una sola pregunta. Una pregunta que incluso hoy en día no tiene respuesta para mucha gente, y ya veremos si en todo el libro de Job se llega a contestar. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede haber sufrimiento en un mundo donde gobierna un Dios bueno, justo y amoroso? ¿Cómo es posible eso? Es decir, si creemos y existe un Dios que es bueno, que es justo, que es amor, ¿cómo es posible que ese Dios tan bueno y tan justo y tan amoroso permita que exista el sufrimiento? Como digo, es una pregunta que subyace del libro y que incluso hoy en día, para ciertas personas, no se encuentra la respuesta. Y quizá esta pregunta la podemos reformular de una manera más precisa el contenido del libro, y nos podríamos preguntar: ¿por qué Dios permite el sufrimiento de personas justas? Esta pregunta es incluso más incisiva que la anterior, porque en la anterior se plantea por qué un Dios bueno permite que exista el sufrimiento. Pero esta otra pregunta, que está íntimamente más relacionada con el libro de Job, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento de personas justas? Porque el planteamiento es ese, que Dios es justo. Y además el otro planteamiento es que este hombre era perfecto, versículo 1, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, si Dios es justo, ¿cómo es posible que él haya, entre comillas, negociado con Satanás y haya permitido que este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, según el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, sufra? Ese es el tema central. ¿Qué os parece? Ahí has apuntado, Cecilia, a un punto que lo considero fundamental a la hora de leer el libro de Job, y que complementa la primera exhortación que os he dicho. La primera exhortación que os he dicho es que nosotros, para llenarnos de la palabra de Dios y también ser llenos del Espíritu de Dios, nosotros debemos de desaprender todo aquello que el mundo nos ha metido a la cabeza y que todavía nos sigue metiendo. Porque nosotros ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras sigamos en el mundo trabajando, comprando, paseando, viajando, etc., el mundo nos sigue saturando de su forma de pensar y de su filosofía de vida. Y nosotros debemos de ser capaces de resistir a esas tentaciones, a esa sobreinformación, a ese sistema de pensamiento filosófico y corrupto, y no solamente resistirlo, sino comunicar la verdad del Evangelio y que por la gracia de Dios las personas del mundo sean transformadas. Entonces, por un lado tenemos que desaprender. Debemos de luchar con ese sistema de pensamiento dualista occidental. Pero por otro lado, a la hora de llenarnos de la palabra de Dios y de su Santo Espíritu, no solamente debemos de leer y estudiar y reflexionar el Nuevo Testamento, sino que también debemos de leer, reflexionar y estudiar el Antiguo Testamento. Y no solamente eso, debemos de leer el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y debemos leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y por qué os digo esto? Porque Cecilia ha dado la clave en el asunto de que no hay justo ni siquiera uno. Lo escribe Pablo en los Romanos. Pero ¿qué sucede? Que cuando leemos el libro de Job y otros libros, otras historias, veremos que en el Antiguo Testamento se menciona que varias personas son justas delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué diremos? ¿Diremos que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? De ninguna manera, aunque hay personas que lo piensan así. Hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo, airado, vengativo, intolerante, y que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno, inclusivo, que todo lo acepta, que siempre te perdona. Y eso es mentira. El Dios del Antiguo Testamento también tiene misericordia, también perdona. Y el Dios del Nuevo Testamento también tiene ira. Ya no solamente en el mismo Jesús, echando a patadas a los mercaderes en el templo, sino en varios textos y momentos en los que vemos que hay incluso personas fulminadas por intentar engañar a su iglesia, como el caso de Ananías y Zafira, que murieron en el acto tras mentir a la iglesia. Y ya ni qué decir Apocalipsis, que está dentro del Nuevo Testamento, donde se ve la ira de Dios en todo su esplendor. Entonces, ¿por qué os digo esto?
Porque a la hora de leer que Job es un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no se está diciendo que Job verdaderamente fuese una persona justa, en el sentido en el que se nos enseña en el Nuevo Testamento. Porque si se nos estuviese diciendo aquí que Job era una persona justa, Job no necesitaba a Dios. Job no necesitaría a Cristo. Y eso es falso. De hecho, otro punto más en esta misma línea que vemos aquí es que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de los hijos de Dios, no tiene nada que ver como cuando se habla de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Porque cuando se habla en el Antiguo Testamento de los hijos de Dios, se está haciendo referencia a los ángeles. Y entre ellos, al ángel caído llamado Satanás. De hecho, un texto muy famoso donde se menciona a los hijos de Dios es en Génesis capítulo 6. Y no sé si recordáis que en ese capítulo esos hijos de Dios fueron los que bajaron a la tierra, según lo que cuenta Génesis, y tuvieron relaciones con mujeres, y de ahí nacieron monstruosidades, hombres gigantes, llamados Nefilim. Es una historia y un texto muy interesante para abordar en un estudio bíblico, pero solamente os lo menciono para que entendáis que a la hora de leer la palabra de Dios, punto 1, debemos de limpiar nuestra mente de todo lo que heredamos del mundo. Y punto 2, debemos de comprender que ciertos términos que se usan en el Nuevo Testamento no se usan de la misma manera en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Por eso es que debemos hacer ese ejercicio de ir estudiando la palabra y preguntándonos por qué se dice esto aquí, si en el otro lado me dice que no hay justo ni siquiera uno, que no hay nadie bueno, que no hay quien busque a Dios. Porque si no, si yo no compagino esos dos textos, esos dos testamentos, lo que voy a concluir es que Dios y su palabra se contradicen. Y si llego a concluir tal cosa, me estoy alejando de la fe. Porque la fe precisamente consiste en creer que la palabra, la Biblia, es palabra de Dios, inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Y que ella nos enseña acerca del Señor. O sea que la misma palabra de justo del Antiguo Testamento no es igual. Exacto, tiene otro significado, tiene otras implicaciones. Al igual que hijos de Dios, que hace referencia a los ángeles, y sin embargo, en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios hace referencia a los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Si mal no recuerdo, alguna vez también se hace referencia en el Antiguo Testamento a los hijos de Dios como a todos aquellos que pertenecen a la creación de Dios. Que esto es un asunto que en su día fue polémico respecto a una declaración que dio un papa, que ya no me acuerdo cuál era su nombre porque hay tantos, que como dio a entender que todos somos hijos de Dios. Y algunos evangélicos también llegan a pensar eso, que al final todos son hijos de Dios. Pero según la enseñanza del Nuevo Testamento, en el mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. No hay otra cosa. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y además, la palabra va un poco más allá y nos enseña que los hijos de Dios eran antes también hijos del diablo. ¿Por qué? Porque estaban en el mundo, porque vivían en pecado y porque estaban siendo engañados y utilizados por Satanás. Pero, tras esa conversión, tras ese nuevo nacimiento, aquellos que por la fe creen en el Señor Jesús, se convierten en hijos de Dios. Es un tema de traducción, es un tema también de interpretación y es un tema de contexto. Como te digo, no es lo mismo pensar en estos sentidos de justicia en el Antiguo Testamento y pensarlo en el Nuevo Testamento. Luego también entra en juego cómo Dios comunica su bendición. Que esto es otro tema muy importante en el libro de Job. Entender que lo que estoy haciendo ahora es una introducción. En general, en el Antiguo Testamento, ni qué decir con los patriarcas, pero también con ciertos reyes, por no decir pues con todos los líderes de Israel, y también con otros personajes del Antiguo Testamento, vemos que Dios transmite o manifiesta su bendición, su relación con ciertos siervos, dándoles herencias, ganados, riquezas, hijos, descendencia, etc.
Así es como se comunica esa bendición de Dios en el Antiguo Testamento, de forma tangible, con riquezas, con descendencia, etc. Sin embargo, en el Nuevo Testamento parece que no tiene nada que ver con eso. En el Antiguo Testamento, ¿qué hay? Persecución, pobreza, injusticias, encarcelamientos, apedreamientos. Y eso no quiere decir que Dios haya abandonado al apóstol Pablo porque estaba en la cárcel, o que Dios haya abandonado a Santiago, que fue asesinado por espada por Herodes, y tantos otros, a Esteban, que fue apedreado tras ese inmenso discurso que dio, que lo encontramos en el libro de los Hechos. No, simplemente que Dios comparte sus bendiciones de una manera muy distinta en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, también porque nos encontramos en otro tiempo, en otra realidad. Y lo que sucede, y esto lo hemos visto algunas personas en estudios bíblicos anteriores, los miércoles, es que generalmente las iglesias que son muy así radicales o incluso grupos que son sectarios, como saben que la mayoría pues no tenemos el tiempo ni las ganas de profundizar en la palabra de Dios, estas personas que lideran estos grupos religiosos que son sectas, aprovechan la ignorancia que tiene el pueblo de Dios del conocimiento de Dios y usan fórmulas, estrategias o maneras en las que Dios ha bendecido a ciertas personas en la palabra para manipular a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros nos encontramos bajo el nuevo pacto, ya no estamos bajo el antiguo pacto. Nosotros no tenemos que guardar la ley como lo hicieron los judíos. Jesucristo se sacrificó una vez y para siempre, y su sacrificio fue perfecto. Consumado es, él mismo dijo. Entonces, en él ya no hay ninguna obra más que hacer para que nosotros obtengamos la salvación, ¿no? No podemos obtener la salvación haciendo alguna obra más. En él, nosotros por la fe somos salvos. ¿Qué sucede? Que la gracia de Dios, el nuevo pacto, no se puede comercializar, no se puede contabilizar, no se puede manipular. Y por lo tanto, ciertos líderes, predicadores, pastores, apelan al Antiguo Testamento y sus predicaciones constantemente hacen alusión al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el sistema de vida era bajo bendiciones, bajo descendencia, bajo señales y todo ello. Entonces, ahí lo que sucede es que de esa manera yo te puedo manipular. Yo de algún modo pues te puedo convencer de que si no vienes o no ofrendas o no haces esto o no haces aquello, por eso te está pasando esto y te está pasando aquello, que es justamente lo que hicieron los amigos de Job con Job. Te está yendo mal porque tienes algún pecado. Exacto, y esa es la clave también y lo que marca la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento esas bendiciones tangibles de riquezas, descendencia, salud, etcétera, no se muestran como en el Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque en el Antiguo Testamento Cristo no había sido revelado, estaba velado. Y por lo tanto la única manera en que los hombres y las mujeres de aquel tiempo podían de algún modo entender que Dios estaba con ellos era a través de la tierra prometida, era a través de la ley, era a través del templo, era a través de la descendencia, del ganado, de las riquezas, etc. Pero sin embargo nosotros tenemos la bendición que es por encima de todas las bendiciones, a Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que vamos a recibir bendiciones eternas, que son las bendiciones celestiales, que son mucho mejores que las bendiciones terrenales. Porque nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos. Sin embargo, los tesoros que acumularemos cada uno en el cielo, pues son maravillosos y son para siempre. La polilla, el orín, ya sabéis todo esto, no se lo van a llevar. Van a permanecer y cada uno cosechará conforme haya sembrado. Y esto es impresionante porque cada uno va a cosechar conforme haya sembrado, pero esto no está haciendo referencia a la salvación. La salvación es por gracia. Nosotros estaremos en el cielo en la presencia de Dios por gracia. Ninguno por buenas obras habrá conseguido eso. Sin embargo, el Señor ha querido que aunque por gracia estemos en el cielo cada uno recibirá galardones conforme haya realizado u obrado en el nombre del Señor en esta vida. Por eso no tiene nada que ver con la salvación. Simplemente son galardones que Dios ha deseado dar a cada uno según sus obras. Y eso también es muy interesante. Para seguir comprendiendo
un poco más esta nueva forma de pensar que os comparto, os invito a que busquéis en vuestras Biblias Juan capítulo 9. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Pues la clave de esta historia está en el versículo 3, respecto a lo que estamos tratando en esta introducción del libro de Job. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fijaos lo que estamos hablando aquí. Primero, aquí vemos que ya no solamente los fariseos y saduceos y líderes corruptos del pueblo, que tantas y tantas veces rebaten y discuten a Jesús, sino que incluso los propios discípulos de Jesús, enseñados por los líderes religiosos del pueblo, entendían que si una persona estaba enferma, si a una persona se le moría un hijo, o si una persona perdía la casa o el trabajo, era porque Dios les castigaba por su pecado, por algún pecado que tendrían. Esa forma de pensar la tenían muy en mente, porque los fariseos y saduceos así lo enseñaban. ¿Qué sucede? Que aquí el Señor, una vez más, no solamente enseña que eso no es así, que tener en tu vida pecados no necesariamente hace que Dios te castigue, sino que además Jesús enseña que este hombre nació ciego para que se manifestase la voluntad y el poder de Dios en él. Y esto es impresionante porque, como digo, debemos de romper con ese dualismo del bien y del mal. Porque nosotros entendemos que una enfermedad es algo malo, o alguien piensa que es algo bueno. No. Todos pensamos y entendemos que una enfermedad es algo malo. Y encima nacer con esa enfermedad es peor. Porque sí, tener un accidente laboral o de tránsito, pues ya es una historia bien trágica. Pero que encima un niño nazca pues sin un pulmón, o nazca ciego, o con alguna malformación, pues es una situación terrible. Pero aquí Jesús nos está mostrando que Dios permitió y utilizó que este hombre naciese ciego y viviese varios años ciego, para que en el momento exacto de Dios se cruzase con Jesús, le sanase y luego fuese de señal para el pueblo. Fijaos. Y luego hay otro caso más que ya no lo voy a leer por amor al tiempo, que se encuentra en Juan capítulo 5 con el lisiado, o algunos dicen paralítico, de Betesda. ¿Os recordáis? En un estanque, un hombre que tenía pues limitaciones, y parece ser incluso que en ese estanque muy de vez en cuando había como una especie de movimiento en el agua, que se creía que era porque un ángel bajaba y la primera persona que se tiraba al agua recibía su sanidad, su milagro. Pues no sabemos muy bien hasta qué punto eso era real o era una leyenda. Puede ser perfectamente real, es decir, que Dios haya querido usar ese estanque para, de algún modo, proveer sanidad. No lo podemos discutir, no se sabe. Simplemente se narra que eso era así y se pensaba así. Pero lo curioso del texto es que esa persona llevaba en esa condición 38 años, que se dice pronto. Y que si Dios hubiese querido sanar a esa persona, podría haberlo hecho a través de ese estanque o sin necesidad de nada. Pero ese hombre estuvo 38 años enfermo para que otra vez Jesús se cruzase en su camino y le sanase y fuese de señal también.
¿Qué sucede, hermanos? Que a la hora de leer el libro de Job nos vamos a sentir tentados a querer juzgar a Dios, como lo hacen los amigos de Job. Y hasta cierto punto el mismo Job, en algunos momentos. ¿Por qué? Porque seguramente cuando os he contado la historia del hombre que nació ciego o del lisiado de Betesda, pues os preguntaréis, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué has permitido que esta persona viviese tanto tiempo enferma? ¿Por qué has permitido que esta otra persona naciese ciega? No sé si incluso sois personas propensas a ver películas o series cristianas o, pues bueno, contenidos que tienen que ver incluso directamente con la vida de Jesús, como la Pasión de Cristo, o la serie que ahora mismo está de moda, que se llama The Chosen, o Los Elegidos. Algo muy interesante de esta última serie, a diferencia de otras que lo que he visto más son películas más que series sobre los evangelios o sobre la vida de Jesús, es que en uno de los capítulos de las temporadas de esta última serie, Los Elegidos o The Chosen, dejó en evidencia algo que en la palabra de Dios en los evangelios no se muestra tan claramente, pero yo creo que es evidente que así era en aquel tiempo. ¿Qué es? Que Jesús, en esos 3 años y medio de ministerio que tuvo, dudo mucho, es cierto que los evangelios no lo niegan ni lo afirman, pero dudo mucho que en esos 3 años y medio, todos los familiares y amigos que él conocía, que fallecían, él los resucitaba, y todos los enfermos que había, él los sanaba. Fijaos lo que os estoy diciendo. Dudo mucho que Jesús, en ese tiempo que estuvo haciendo señales, milagros y prodigios, estuviese sanando a todos, liberando a todos y resucitando a todos. ¿Y por qué pienso que muy probablemente no hizo eso el Señor? Porque el Señor tenía buenas obras preparadas de antemano por el Padre para hacerlas y que esas obras fuesen de señal para aquellos que todavía no creían y para otros que diciendo que veían eran ciegos. Es decir, el Señor Jesús, por supuesto que tiene misericordia y por supuesto que podría sanar a cualquiera y resucitar a cualquiera, pero esto no consiste en satisfacer nuestras peticiones personales, sino que esto consiste en cumplir la voluntad de Dios y su plan perfecto. Y esto es algo que pastoralmente lo he tratado y lo tendré que tratar, pues evidentemente, y vosotros espero que también, con muchas personas. Porque hay muchas personas que cuando tienen a familiares enfermos, hospitalizados, en la UCI, y que son creyentes, yo creo que ya sabéis cuál es su deseo, que su familiar se sane. Y yo les muestro que si la voluntad de Dios es que se sane, se sanará. Vamos, claramente, claramente. Pero si se sana, ya te digo yo que en otra ocasión, pues por la edad, por algún accidente, lo que sea, otra vez volverá al hospital y llegará un momento en el que fallecerá esa persona. Y no podemos creer que porque yo oro, porque yo hago sacrificios o yo hago esto o aquello, Dios me va a dar otra vez esa petición de sanar otra vez a mi familiar. Porque por supuesto que Dios lo puede hacer, pero siempre y cuando sea su voluntad. Pero cuando también sea su voluntad llevar a mi familiar a su presencia, se lo llevará y él seguirá siendo bueno y justo. Al igual que fue bueno y justo cuando sanó a mi familiar que estuvo enfermo y yo oré, la iglesia oró y se sanó. Y eso también lo aprenderemos de Job. Dios da, Dios quita. Independientemente de que Dios dé y Dios quita, bendito es el nombre del Señor. Sí, la historia del libro de Job es en gran parte dramática y hasta incluso parece pues una novela, ¿no? Es decir, es tan trágica su situación, como detrás de otro viene una mala noticia y otra peor, que nos hace pensar que Job ha sido una de las personas pues que mal lo ha pasado en la historia, ¿verdad? Pero al final entendemos que la historia de Job termina muy bien. Y con esto también os invito, y ya termino esta introducción, a que veáis el libro de Job y otros libros del Antiguo Testamento desde el punto de vista del Evangelio. Es decir, cuando abráis vuestras Biblias y leáis el libro de Job, os invito a que el título que hay en vuestra mente sea El Evangelio según Job. Cuando leáis la historia de Jonás, el Evangelio según Jonás.
cuando leáis la historia de Jeremías, el Evangelio según Jeremías. Es decir, que también busquéis el Evangelio en estos libros que aparentemente no tienen mucho que ver con el Evangelio, pero que sí tienen que ver con el Evangelio porque el Espíritu de Dios también estaba allí. Y con ello, un ejercicio muy bueno que podemos hacer basado en la historia del libro de Job y en la realidad que nosotros vivimos es que el cojo, si llega en algún momento a ser sanado y a andar, puede volver a quedarse cojo otra vez. Lázaro, cuando fue resucitado, seguramente habrá vuelto a fallecer en otro momento, no se sabe si muy pronto o mucho más tarde. Y lo mismo sucede con el ciego, con el que tuvo fiebre, etcétera, y etcétera. Pero sin embargo, el milagro que hace Dios en nuestra vida al convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, es un milagro, es una sanidad que nosotros debemos de orar, buscar y anhelar, y que además va a permanecer para siempre. Porque este cuerpo del polvo vino y al polvo volverá. Yo puedo desear recuperarme de una enfermedad y Dios me puede sanar, pero eso igualmente va a quedar aquí. Pero lo que va a permanecer para siempre es mi relación con Dios. Es decir, desde el momento en el que yo soy consciente de que Jesucristo es mi Señor y Salvador y yo empiezo a tener esa relación con Dios, congregándome, buscando de Él, leyendo su palabra, orando, compartiendo de Él a los demás, en ese momento, hermanos, ya empezó la eternidad para nosotros. Porque todo lo que nosotros ahora hacemos, la ropa que nos ponemos, el dinero que tenemos en nuestros bolsillos y las cosas que creemos que nos pertenecen, se van a quedar aquí en este mundo. Pero nuestra relación con Dios, desde el momento en el que nos convertimos, va a continuar por la eternidad. Por lo tanto, ¿en qué debemos de invertir? ¿En aquello que se va a quedar aquí o en aquello que va a permanecer para siempre? ¿Qué sanidad y milagro vamos a buscar y desear y orar por encima de todos? ¿La conversión de los corazones de nuestros familiares y amigos? ¿O simplemente que sean sanados, que sean ayudados, que se les dé trabajo y ya está? Por supuesto que está bien tener trabajo, salud, etc. Pero hay una petición mayor: que se conviertan, se arrepientan y crean en Jesucristo. Amén.